Quiso humillarla pagando el pan que no podía comprar para sus hijas. Nunca imaginó que ella rechazaría su dinero, protegiendo un secreto que lo cambiaría para siempre. Ricardo Balbuena detestaba la nostalgia. La consideraba una enfermedad del espíritu, una patología del alma que se manifestaba en forma de ladrillos viejos, recetas polvorientas y una absurda lealtad a los fantasmas del pasado. Para él, la nostalgia era el enemigo del progreso, un ancla oxidada que mantenía a las personas atadas a un muelle en ruinas, mientras el transatlántico del futuro, con su promesa de eficiencia y ganancias, zarpaba hacia el horizonte. Y la panadería, la Espiga de Oro, con su fachada desgastada y su aire de otra época, era un monumento a esa enfermedad. Estaba sentado en el suntuoso silencio del asiento trasero de su Lexus, un capullo de cuero y cristal que lo aislaba del bullicio de la ciudad. Observaba el local desde el otro lado de la calle. Era un edificio de 2 plantas, antiguo, terco, casi insolente en su permanencia, encajado entre una tienda de carcasas para móviles y un edificio de oficinas cuya fachada gris parecía llorar óxido. Sus grandes ventanales con marcos de madera, pintados de un verde que alguna vez fue alegre y ahora era melancólico, eran una afrenta personal a la visión de Ricardo. Una torre de 25 pisos de acero y cristal ahumado, un faro de modernidad y poder, que llevaría su apellido y dominaría esta sección olvidada del centro histórico. Era más que un proyecto, era una declaración. El propietario sigue negándose a vender, señor Balbuena. La voz de su abogado, nítida y servil, sonó a través del sistema de manos libres del coche. Es un anciano, Mateo Herrero. Argumenta que el negocio ha estado en su familia por 4 generaciones. Sentimentalismos. Ricardo apretó la mandíbula. El sentimentalismo es el refugio de los que temen competir, Rojas. Es la excusa de los que ya han perdido y no lo saben. Ofrécele un 20% más sobre nuestra última oferta. Que sienta que es una cifra que no puede rechazar. Si se niega de nuevo, quiero que inicies los trámites de expropiación por utilidad pública. Habla con nuestros contactos en el ayuntamiento. Recuérdales los beneficios del proyecto para la revitalización urbana. Diles lo que quieran oír. Este proyecto no se va a detener por un panadero anclado en el siglo XIX. Entendido, señor. ¿Y si la prensa se involucra? Ya sabe, la historia del pequeño artesano contra la gran corporación. La prensa también tiene un precio, Rojas. Cortó Ricardo con frialdad. Y el nuestro es más alto. Ocúpate. Colgó la llamada, sintiendo una punzada de irritación que era tan familiar como el latido de su propio corazón. Le gustaba la eficiencia, la lógica pura y limpia de los números. Los sentimientos, las historias familiares, la lealtad, eran variables sucias, impredecibles, que complicaban ecuaciones que de otro modo serían sencillas. Decidió hacer algo que normalmente delegaba en sus subordinados: el reconocimiento del terreno. Quería ver con sus propios ojos la reliquia que se interponía en su camino, oler el polvo del lugar que estaba a punto de convertir en un cráter para luego rellenarlo con los cimientos de su imperio. Le hizo un gesto a su chofer y salió del coche. El aire de la calle era un asalto a sus sentidos, una mezcla de gases de escape, el olor a fritanga de un puesto cercano y el murmullo constante de la ciudad. Cruzó la calle, sus zapatos italianos de piel, que costaban más que el alquiler mensual de aquel local, pisando con desdén el asfalto agrietado. Al empujar la pesada puerta de madera de la Espiga de Oro, una campanilla de latón anunció su llegada con un tintineo desafinado. Y entonces fue golpeado por el aroma. Fue una emboscada olfativa. No era solo el olor a pan recién horneado. Era algo infinitamente más complejo. Una sinfonía de levadura viva, de mantequilla caramelizada, de azúcar tostada, de harina de centeno y, por debajo de todo, una nota terrosa y antigua, casi como de bodega, que le recordó vagamente la cocina de su abuela en el pueblo. Un recuerdo de una vida anterior. Una vida antes de la traición, antes del cinismo, antes de que su corazón se convirtiera en una fortaleza de hielo. El interior era un viaje en el tiempo. El suelo de baldosas hidráulicas, con sus patrones geométricos gastados por millones de pisadas, el mostrador de madera maciza, arañado y abollado por décadas de servicio,
las estanterías de pino repletas de hogazas de pan de todas las formas y tamaños imaginables, con cortezas que iban del dorado pálido al caoba profundo. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de cabello blanco y espeso como la nieve, y una espalda ligeramente encorvada por los años de trabajo, atendía a los clientes con una parsimonia que a Ricardo le pareció exasperante. Debía ser Mateo Herrero, el obstáculo. Ricardo se hizo a un lado, apoyándose contra la pared, observando con una impaciencia apenas disimulada. Quería absorber la atmósfera de fracaso, confirmar su prejuicio de que aquel lugar era una pieza de museo que debía ser clausurada. Fue entonces cuando la vio a ella. Era una mujer de unos 30 años, quizás algunos más. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo sencilla, revelando un cuello esbelto y la tensión en sus hombros. Su rostro, sin una gota de maquillaje, era de una belleza serena, pero estaba marcado por un cansancio profundo, por unas ojeras que hablaban de noches mal dormidas y preocupaciones constantes. Sostenía la mano de dos niñas pequeñas, de unos 5 y 7 años, que la miraban con la expectación solemne que solo los niños poseen. La mujer rebuscaba en un pequeño monedero de tela, volcando su contenido en la palma de su mano. Una colección de monedas de poco valor. «Mamá, ¿podemos llevar el pan grande hoy?», preguntó la niña mayor en un susurro audible en el silencio del local. «El que tiene semillitas por encima. Es mi favorito». La mujer, Elena, le dedicó una sonrisa forzada, un acto de valentía que a Ricardo le pareció patético. «Hoy no, mi amor. Hoy llevaremos los panecillos de agua. También son muy ricos, ya verás. Podemos ponerles mantequilla en casa». Colocó las monedas sobre el mostrador, contándolas una por una. Ricardo, con su mente entrenada para el cálculo instantáneo, vio la suma total. Era insignificante. No alcanzaba ni para la hogaza más pequeña y barata de la tienda. Mateo, el panadero, miró las monedas, luego a la mujer y a las niñas. Había una tristeza infinita en su mirada, la resignación de quien ha visto esa misma escena demasiadas veces. «No te preocupes, Elena», dijo el anciano con una voz suave y rasposa, como el roce de papel de lija. «Por hoy está bien. Es un regalo de la casa. Llévate el pan de semillas para las niñas. Ya me lo pagarás cuando puedas». Pero Elena negó con la cabeza. Su espalda se enderezó y su orgullo se convirtió en una barrera invisible, pero infranqueable. «No, Mateo, de ninguna manera. Te lo agradezco de corazón, pero conoces mis reglas. Si no puedo pagarlo, no lo llevo. Es lo justo. Denos 4 panecillos de agua, por favor. Los que pueda pagar con esto». La escena fue un pequeño drama silencioso, una obra de teatro sobre la dignidad y la pobreza que se desarrolló en menos de un minuto. Y por alguna razón inexplicable, enfureció a Ricardo. Lo enfureció la ineficiencia de todo aquello. La mujer, demasiado orgullosa para aceptar un regalo que necesitaba desesperadamente. El panadero, demasiado blando para dirigir un negocio rentable. Y las niñas, las víctimas silenciosas, atrapadas en medio de 2 sentimentalismos inútiles. «Así no funciona el mundo», pensó Ricardo. «El mundo funciona con poder, con dinero, con la capacidad de tomar lo que uno quiere». Y él se lo demostraría. Dio un paso al frente, su presencia llenando el pequeño local. El olor a su cara loción de diseño, sutil pero cara, pareció luchar contra el aroma a pan. «Yo pagaré su pan», dijo, su voz resonando con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus palabras sean ley y decreto. «Y el de todos los que están en la tienda. Póngalo en mi cuenta». Sacó una tarjeta de crédito de titanio negro y la deslizó sobre el mostrador. Un gesto de poder casual, casi displicente. Esperaba gratitud, quizás un poco de asombro servil. En cambio, se encontró con 3 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de sorpresa, confusión y un claro recelo. Elena fue la primera en reaccionar. Recogió sus pocas monedas de la madera gastada y miró a Ricardo directamente a los ojos. Había en su mirada una calma que lo descolocó. «Le agradezco mucho su generosidad, señor, pero como ya le he dicho al señor Herrero, no es necesario. Podemos arreglárnoslas perfectamente». Su rechazo fue educado, pero tan firme e inamovible como una montaña. Fue como chocar contra un muro de cristal. Ricardo se quedó desconcertado.
Nadie le decía que no, y mucho menos cuando ofrecía dinero. El dinero era la respuesta a todo, la llave que abría todas las puertas. Mateo, el panadero, con un gesto lento, empujó la tarjeta de crédito de vuelta hacia él con la punta de un dedo enharinado. La señora ya ha hablado, y en esta casa no aceptamos limosnas, por muy bien vestidas que vengan. La caridad que humilla no es caridad, es arrogancia. ¿Va a comprar algo o solo ha venido a hacer un espectáculo? La insolencia del anciano lo dejó sin palabras por un segundo. La rabia, fría y familiar, comenzó a subirle por la garganta. ¿Quién se creía que era este viejo para hablarle así? Él, que podía comprar su miserable existencia y la de todo el bloque y demolerla antes del almuerzo. La ira le devolvió el propósito. Le recordó por qué estaba allí, para destruir todo aquello, para borrar esa dignidad insolente y construir encima un monumento a la eficiencia y al capital. La memoria de su propia historia, de su propia humillación, avivó el fuego. Un flashback nítido y doloroso lo transportó 20 años atrás. Él y Javier, su mejor amigo, su casi hermano, en un garaje alquilado, con las manos manchadas de grasa y los ojos brillantes de sueños, construyendo el prototipo de su primer software. La camaradería, las noches sin dormir, la certeza absoluta de que iban a cambiar el mundo juntos. Y luego, el recuerdo del día en que descubrió la traición. Javier había patentado el software a sus espaldas, se había asociado con inversores a los que Ricardo le había presentado y lo había expulsado de su propia empresa con una carta de despido y una oferta irrisoria. «Lo siento, Ricardo», le había dicho Javier, sin mirarlo a los ojos. «Estos son negocios. No hay lugar para los sentimientos». Esa frase se había convertido en el credo de Ricardo. La había adoptado. La había convertido en su armadura y en su arma. Se reconstruyó a sí mismo desde las cenizas, no con sueños, sino con una rabia fría y una determinación implacable. Juró nunca más confiar en nadie, nunca más dejarse llevar por la debilidad del afecto o la lealtad. Y tuvo éxito, un éxito monumental. Pero en el proceso, el hombre que había soñado en un garaje murió, y en su lugar nació Ricardo Balbuena, el magnate, el depredador. Volvió al presente, al aroma a pan y a los ojos desafiantes del anciano. «Tiene razón», dijo Ricardo, su voz ahora un hilo de acero. «He venido a comprar. Deme uno de esos». Señaló un pan grande y oscuro, con una forma trenzada y una corteza brillante, casi negra, que descansaba en solitario en el estante más alto. Parecía diferente a todos los demás, casi como una pieza de exhibición. Mateo arqueó una ceja canosa. «Es el pan de la emperatriz. Es caro. No es para cualquiera. No le he preguntado el precio, ni si es para mí. Le he dicho que me lo dé», espetó Ricardo, el desprecio goteando de cada sílaba. El anciano, con un suspiro que era una mezcla de resignación y fastidio, bajó el pan con cuidado y lo envolvió en papel de estraza. Ricardo pagó con un billete grande, cogió el pan y, sin esperar el cambio, se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, no pudo resistirse. Se giró para mirar a Elena, que seguía esperando pacientemente sus panecillos de agua, ahora con las niñas en silencio a su lado, asustadas por la tensión en el aire. «La dignidad no llena el estómago de sus hijas, señora», dijo, y salió de la tienda, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de resentimiento. De vuelta en la hermética seguridad de su coche, se sintió triunfador por un instante. Había tenido la última palabra, pero la sensación se desvaneció rápidamente, reemplazada por la curiosidad. Colocó el pan en el asiento a su lado. El paquete era pesado, denso. Desenvolvió el papel. El aroma era aún más intenso y complejo que el del resto de la tienda. Tenía notas de miel oscura, de harina de centeno, de algo especiado y ahumado que no podía identificar. Era embriagador. Arrancó un trozo. La corteza crujió con una sonoridad perfecta. Se lo llevó a la boca. Y el mundo se detuvo. El sabor lo paralizó. La corteza era fina, crujiente, con un punto de caramelización amarga que era pura audacia. Pero la miga era otra cosa. Era densa, increíblemente húmeda, casi como un pastel de chocolate denso, pero sin ser dulce. Tenía una acidez profunda y perfectamente equilibrada,
con capas de sabor que se desplegaban en su paladar. Café, frutos secos, un toque de regaliz y un regusto largo y complejo que perduraba en la boca. No era pan, era una obra de arte. Era, sin duda alguna, la cosa más deliciosa que había probado en toda su vida. Él, que había comido en restaurantes con 3 estrellas Michelin desde París a Tokio, que tenía un chef personal que podía conseguirle cualquier ingrediente del mundo, estaba teniendo una revelación gastronómica por un producto de una panadería decrépita que estaba a punto de demoler. La anomalía lo perturbó profundamente. Un producto de esta calidad no podía salir de un simple negocio familiar anticuado. Era imposible. Tenía que haber algo más. Un secreto. Al día siguiente, envió a su asistente personal, una joven y eficiente mujer llamada Laura, a la panadería. La tarea era sencilla en apariencia, pero Ricardo sabía que no lo sería. «Quiero que compres otro pan de la emperatriz», le instruyó por teléfono. «Y quiero que averigües todo lo que puedas sobre él. ¿De qué está hecho? ¿Por qué es tan especial? Usa cualquier pretexto. Di que eres una bloguera de gastronomía, una estudiante de cocina, no me importa, pero consigue información». Laura volvió 2 horas después, con el pan, pero con el rostro frustrado. «Es imposible, señor Balbuena. El anciano, Mateo Herrero, es una fortaleza. Me dijo que la receta es un secreto de su bisabuela, quien, según la leyenda familiar, fue panadera para la corte del emperador Francisco José en Viena antes de emigrar. Una historia de cuento de hadas, sin duda. Solo hornea 2 panes de estos al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Se niega en rotundo a dar ningún detalle sobre los ingredientes o el proceso. Dice que el secreto muere con él». «¿Y la mujer? ¿La que estaba ayer con las niñas?», preguntó Ricardo, su interés agudizándose. «Se llama Elena. Hablé con ella un momento, mientras el señor Herrero estaba en la trastienda. Es viuda. Trabaja allí a tiempo parcial, limpiando y ayudando en el mostrador. Según me contó, con mucha reticencia, el señor Herrero la ha estado enseñando a hacer el pan. Dice que es la única persona en el mundo, aparte de él, a la que le ha confiado los secretos de la masa madre que usan. Una masa madre que, según la leyenda, tiene más de 100 años. La trajo su bisabuela desde Austria». Ricardo se reclinó en su sillón de cuero, uniendo las piezas. Una receta imperial secreta, una masa madre centenaria, y una empleada pobre, madre de 2 hijas, que era la única heredera de ese conocimiento. Un conocimiento que, en las manos adecuadas, sus manos, podría valer una fortuna. Podría ser una marca gourmet de lujo, una cadena de panaderías exclusivas, una franquicia internacional. Y esa gente insolente y orgullosa, lo usaba para vender 2 panes al día en una tienda miserable que se caía a pedazos. La lógica de la situación era exasperante, le producía un dolor de cabeza. Si poseían un activo tan valioso, ¿por qué vivían en la pobreza? ¿Por qué Elena no podía pagar una hogaza de pan para sus hijas? ¿Por qué el viejo Mateo se negaba a vender la tienda? Un movimiento que los haría ricos a ambos. El orgullo y la dignidad ya no eran una explicación suficiente. Tenía que haber algo más profundo, una razón oculta, un pacto secreto que gobernaba sus decisiones aparentemente irracionales. Su proyecto inmobiliario había adquirido de repente una nueva y fascinante dimensión. Ya no se trataba solo de ladrillos, cemento y márgenes de beneficio. Se había convertido en una investigación, en una caza. Tenía que entender el misterio de la espiga de oro, no solo para poder arrasarla sin obstáculos, sino para poseer el secreto que se escondía en su corazón. Miró por la ventana de su oficina, en la planta 50 de su propia torre, hacia la lejana mancha del centro histórico. Allí abajo, en una pequeña y desafiante panadería, había un secreto guardado por un anciano obstinado y una mujer pobre y orgullosa. Y Ricardo Balbuena, el hombre que creía firmemente que todo y todos en el mundo tenían un precio, se encontró por primera vez con algo que aparentemente no estaba en venta. Y eso, más que el sabor del pan, más que el valor del terreno, fue lo que lo obsesionó. Tenía que descubrir por qué. Tenía que poseerlo. La lógica de Ricardo Balbuena era un instrumento de precisión, afilado y perfeccionado en miles de negociaciones. Operaba bajo un axioma simple. Todo y todos tenían un punto de fractura,
un precio. Ya fuera dinero, poder, miedo o vanidad, solo era cuestión de encontrar la palanca correcta y aplicar la presión necesaria. El orgullo y el sentimentalismo que había presenciado en la espiga de oro no eran, para él, valores nobles, sino simplemente una mala estrategia de negociación por parte de sus oponentes. Eran una fachada, y él estaba decidido a derribarla. Al día siguiente, regresó a la panadería. Esta vez, no fue como un observador casual. Entró con la postura del hombre que era. Ricardo Balbuena, el depredador alfa del ecosistema inmobiliario de la ciudad. El tintineo de la campanilla pareció más un toque de atención que un saludo. Mateo Herrero estaba limpiando el mostrador de madera. Elena estaba en la trastienda. Ricardo podía oír el suave murmullo de su voz hablando con sus hijas. «Señor Herrero», dijo Ricardo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Vengo a hacerle una proposición de negocios». Mateo dejó el paño y lo miró con sus ojos claros y cansados, que sin embargo no carecían de un brillo de inteligencia astuta. «¿Ah, sí? Pensé que su negocio era derribar cosas, no construirlas». Ricardo ignoró la puya. «Su pan, el pan de la emperatriz, es un producto excepcional, una anomalía. Es demasiado bueno para este lugar». «Este lugar es mi hogar y el de mi familia desde hace 100 años», replicó Mateo con calma. «Y podría ser el fundamento de un imperio», continuó Ricardo, deslizando un maletín de cuero fino sobre el mostrador. «Quiero comprarle la receta y los derechos exclusivos de su masa madre. Le ofrezco 1.000.000 de euros. En este maletín hay un contrato y un cheque certificado por 100.000 como adelanto. El resto se transferirá en cuanto sus abogados revisen el acuerdo. 1.000.000 de euros». La cifra flotó en el aire denso y aromático de la panadería. Era una suma que cambiaría la vida de cualquiera. Una cantidad absurda por un puñado de harina y agua. Por muy secreta que fuera la combinación. Ricardo observó al anciano, esperando ver la avaricia, la duda, el cálculo. Esperaba que el muro de orgullo se agrietara. En lugar de eso, Mateo se echó a reír. No fue una risa alegre, sino seca y triste, como el crujido de hojas secas. 1.000.000 de euros, repitió negando con la cabeza. Ustedes, los hombres como usted, son curiosos. Creen que todo tiene una etiqueta con un precio. Creen que pueden entrar en el alma de una persona y ponerla en una hoja de cálculo. Le estoy ofreciendo la oportunidad de asegurar su futuro, de vivir el resto de sus días en el lujo. Dejar un legado de verdad, no esta reliquia, insistió Ricardo, la frustración tiñendo su voz. Mateo se apoyó en el mostrador, su mirada fija en Ricardo. «Usted no entiende nada, señor Balbuena. ¿Ve este pan?», señaló una de las hogazas doradas. «No es solo comida, es un pacto. Cada vez que amaso la harina, estoy conversando con mi padre, y con mi abuelo, y con mi bisabuela, que trajo esta misma masa madre, este mismo pedazo de vida, desde un mundo que ya no existe. Cada hogaza que sale de mi horno contiene sus manos, sus esperanzas, sus fracasos. Contiene la historia de mi familia. ¿Usted le pondría precio a los recuerdos de su padre? ¿Vendería el amor de su madre?» «Eso es un sentimentalismo ridículo y poco práctico», espetó Ricardo. «Quizás, o quizás es lo único que nos diferencia de las máquinas», dijo Mateo. «La receta no es un conjunto de instrucciones. La masa madre no es un simple cultivo de levadura. Son un legado. Son la prueba de que hemos sobrevivido, de que hemos amado, de que hemos perseverado. Venderla no sería un negocio. Sería una traición. Sería vender mi alma. Y mi alma, señor Balbuena, a diferencia de los edificios que usted derriba, no está en venta, ni por 1.000.000 ni por 100. Ahora, si no va a comprar pan, le agradecería que me dejara seguir con mi trabajo». El rechazo fue tan absoluto, tan filosófico, que desarmó a Ricardo por completo. No era una táctica de negociación para subir el precio. Era una declaración de principios. Se sintió furioso, pero también extrañamente impotente. Su arma más poderosa, el dinero, era inútil. Cogió su maletín y se marchó sin decir una palabra más. De vuelta en su coche, la frustración bullía en su interior. El viejo estaba loco. Ocultaba algo. Nadie en su sano juicio rechazaría una oferta así por un puñado de historias familiares. Tenía que haber otra razón.
una razón lógica. Y si Mateo era un muro inexpugnable, entonces tendría que encontrar una grieta. La grieta, sabía, era Elena. Llamó a Morales. El plan A ha fallado. El viejo es un fanático. Necesito un nuevo enfoque. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre la mujer Elena. Su nombre completo es Elena Ríos. Quiero saber su rutina diaria. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora vuelve? ¿Dónde lleva a sus hijas al colegio? ¿Dónde compra? Quiero saber dónde están sus puntos de presión. Y hazlo rápido. Mientras Morales trabajaba, Ricardo intentó centrarse en el proyecto inmobiliario, pero era inútil. El misterio de la panadería lo consumía. No era por el pan, ni siquiera por el dinero que podría ganar con él. Se había convertido en una cuestión de principios. Era un desafío a su visión del mundo. Si esa gente, con su pobreza y su orgullo, tenía razón, entonces toda su vida, construida sobre el axioma de que todo tiene un precio, era una mentira, y esa era una posibilidad que no podía tolerar. El informe de Morales llegó 24 horas después. Era un documento detallado y deprimente que pintaba un cuadro de una vida de lucha incesante. Elena se levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba a sus hijas, Sofía y Luna, y las llevaba a una escuela pública a 10 manzanas de su casa. De allí, iba directamente a la panadería, donde trabajaba de 8 a 2. Por la tarde, recogía a las niñas, las ayudaba con los deberes, preparaba la cena, y 3 noches por semana, salía de nuevo a las 8 para limpiar unas oficinas en el centro hasta la medianoche. Su vida era un ciclo interminable de trabajo, responsabilidades y agotamiento. El informe incluía fotos discretas de ella, esperando el autobús con el rostro cansado, empujando a sus hijas en un columpio oxidado en un parque público, su única alegría visible. El informe también revelaba una vulnerabilidad. Según los registros, el apartamento en el que vivían, justo encima de la panadería, pertenecía a Mateo Herrero. No pagaban alquiler. Era un acuerdo informal. Si Ricardo compraba y demolía el edificio, no solo perderían su trabajo, sino también su hogar. Era la palanca que necesitaba. Podía amenazarla, presionarla. Pero, extrañamente, la idea le dejó un mal sabor de boca. Sería demasiado burdo, demasiado cruel. Y algo le decía que ella tampoco se quebraría con amenazas. Decidió que necesitaba un encuentro, pero fuera del territorio de Mateo. Al día siguiente, sabiendo por el informe de Morales la hora a la que Elena recogía a sus hijas, condujo hasta las cercanías del colegio. Esperó, sintiéndose como un acosador. La vio llegar, caminando a paso rápido, y la expresión de su rostro cambió al ver a sus hijas salir corriendo a su encuentro. La transformación fue instantánea. El cansancio se disipó, reemplazado por una sonrisa de puro amor que la iluminó por completo. Por un momento, Ricardo sintió una punzada de algo parecido a la envidia. Esperó a que se alejaran un poco, y luego condujo lentamente a su lado. Bajó la ventanilla. Señora Ríos. Elena. Ella se giró, sorprendida. Al reconocerlo, su sonrisa se desvaneció y su rostro se volvió una máscara de cautela. Agarró las manos de sus hijas con más fuerza. Señor Balbuena, qué coincidencia, mintió él. Iba de camino a una reunión. ¿Puedo llevarlas? Parece que va a llover. Nubes grises se estaban acumulando en el horizonte, dándole credibilidad a su mentira. Elena miró al cielo y luego a él, a su coche de lujo. Es usted muy amable, pero vivimos cerca. Preferimos caminar. Gracias. Otro rechazo. Educado, pero firme. Elena, por favor, insistió él, su paciencia agotándose. No quiero hacerle daño. Quiero ayudarla. Mateo es un hombre obstinado que vive en el pasado. Está sacrificando su futuro y el de sus hijas por un sentimentalismo absurdo. Usted conoce la receta. Usted es la clave. Póngale un precio, cualquier precio. Le daré una nueva vida, lejos de todo esto. Ella se detuvo y lo miró. Sus ojos, que él había pensado que solo reflejaban cansancio, ahora ardían con una intensidad tranquila. ¿Usted cree que la pobreza nos hace estúpidos, verdad, señor Balbuena? ¿O que nos vuelve desleales? Mateo Herrero me dio un trabajo y un hogar cuando no tenía nada. Me acogió a mí y a mis hijas. Me ha tratado con más respeto y bondad que nadie en mi vida. Y usted me pide que lo traicione por dinero. Le pido que sea práctica, que piense en sus hijas,
Pienso en mis hijas cada segundo de cada día, replicó ella, su voz temblando ligeramente por la emoción contenida. Y precisamente por eso, quiero enseñarles que hay cosas que el dinero no puede comprar. La lealtad, la gratitud, el honor. La receta no me pertenece. Pertenece a la historia de un hombre bueno, y eso no está en venta. Ahora, si nos disculpa, tenemos que llegar a casa. Se dio la vuelta y siguió caminando, llevando a sus hijas de la mano, dejando a Ricardo sentado en su coche, humillado y furioso. La conversación no había hecho más que reforzar su determinación. Estaba claro que no entendía la situación. Faltaba una pieza fundamental del rompecabezas. Llamó a Morales de nuevo, su voz era un gruñido. Has sido demasiado superficial. Me falta algo. Hay una razón por la que están tan aterrados, tan obstinados. No es solo orgullo, es miedo. Quiero que caves más hondo. Habla con antiguos vecinos. Busca en los archivos, en los informes policiales, en los registros de crédito. Quiero saber qué pasó en esa panadería. Quiero saber qué los persigue. Esta vez, Morales tardó 3 días. Cuando llamó, su voz era diferente, más sombría. Señor, creo que he encontrado lo que buscaba, pero es una historia complicada y fea. No me pagas para que me cuentes cuentos de hadas, Morales. Habla. Y Morales habló. Y con cada palabra, el mundo de Ricardo Balbuena, construido sobre cimientos de lógica y cinismo, comenzó a desmoronarse. La historia que Morales desveló no era de sentimentalismo, sino de tragedia y terror. Hacía 8 años, Mateo Herrero no era solo un panadero anciano. Tenía un hijo, también llamado Mateo, un joven carismático y lleno de ambición que iba a heredar el negocio. Pero el joven Mateo no compartía la pasión de su padre por la tradición. Quería modernizar, expandirse. Se asoció con un amigo de la infancia, un hombre llamado Carlos Ríos, el marido de Elena. Juntos, sin el conocimiento del viejo Mateo, pidieron un préstamo enorme, no a un banco, sino a unos prestamistas locales, gente peligrosa con conexiones con el crimen organizado. Invirtieron el dinero en un negocio de distribución de alimentos que fracasó estrepitosamente en menos de un año, dejándolos con una deuda impagable. Una noche, el joven Mateo, acosado por las amenazas de los prestamistas, tuvo un accidente de coche. La policía lo calificó de accidental, pero los rumores en el barrio siempre hablaron de un coche que lo sacó de la carretera. Murió en el acto. Tras la muerte de su hijo, los prestamistas fueron a por el viejo Mateo. Le exigieron el dinero, amenazando con hacerle daño a él y con quitarle la panadería, el único legado que le quedaba de su hijo perdido. Y Carlos Ríos, el marido de Elena, el socio, el mejor amigo, aterrorizado, superado por la culpa y la cobardía, desapareció. Una noche, simplemente se fue, abandonando a Elena y a sus 2 hijas pequeñas, dejándolas a merced de la tragedia y de las deudas. Fue entonces cuando el viejo Mateo hizo su pacto silencioso. Acogió a Elena y a las niñas, que se habían quedado en la calle. Les dio el apartamento vacío de encima de la panadería. Les dio un trabajo, un refugio. Y a cambio, Elena se convirtió en la guardiana de su legado. Ahí está la clave, señor Balbuena, dijo Morales. El negocio de la panadería apenas genera dinero para vivir. Los 2 panes de la emperatriz, que hornean cada día, no se venden en el mostrador. Según mis fuentes, tienen 2 clientes fijos y anónimos, gente muy rica de la ciudad, que pagan una suma exorbitante por ellos. Ese dinero, cada céntimo, va directamente a pagar la antigua deuda con los prestamistas. Lo han estado haciendo en secreto durante 7 años. La panadería no es un negocio, es un escudo. El secreto y el orgullo no son por sentimentalismo, son un mecanismo de defensa. Si venden la panadería o la receta, el dinero iría a parar a los bolsillos de los hombres que, según cree el viejo, mataron a su hijo. Y temen que si el flujo de dinero se detiene, o si atraen demasiado la atención, esa gente vuelva a por ellos. Ricardo colgó el teléfono. La habitación parecía darle vueltas. Se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina. La ciudad se extendía bajo sus pies, un tapiz de luces y poder. Pero él no la veía. Su plan, su lógica, su visión del mundo, todo se había hecho añicos. Había llegado a aquella panadería para destruir lo que creía que era un monumento a la debilidad y al fracaso. Y en su lugar,
había encontrado una fortaleza. Una ciudadela construida con dolor, lealtad y desesperación para resistir una tragedia que era un eco oscuro de la suya propia. La traición, la pérdida, la ruina financiera, la lucha por reconstruir. Elena no era solo una mujer pobre y orgullosa, era una superviviente, abandonada por el hombre que debía protegerla, igual que él había sido traicionado por su mejor amigo. Mateo no era solo un viejo obstinado, era un padre de luto, protegiendo la memoria de su hijo y a la familia que le quedaba de los mismos depredadores sin escrúpulos que él mismo aspiraba a ser. Y su plan de demolición ya no era un simple proyecto de desarrollo. Si seguía adelante, si los obligaba a vender, no solo los dejaría sin hogar y sin trabajo, rompería su escudo, los expondría a los monstruos que se escondían en las sombras, los destruiría. Se enfrentaba a un dilema moral que trascendía cualquier cosa que hubiera conocido. Podía seguir adelante, aplastarlos con el poder de la ley y el dinero, y construir su torre sobre las ruinas de sus vidas. O podía dar marcha atrás, abandonar el proyecto más ambicioso de su carrera, admitir la derrota frente a un viejo panadero y una madre coraje. Una tercera opción, peligrosa y complicada, comenzó a formarse en su mente. Podía intervenir. Podía usar su poder, no para destruir, sino para... ¿qué? ¿Proteger? ¿Luchar en una guerra que no era suya? Miró el pan de la emperatriz que había comprado ese día y que seguía sobre su escritorio. Ya no veía solo un producto, veía un símbolo de resiliencia, de un secreto guardado a un coste terrible. Se dio cuenta de que lo que había querido poseer no era la receta, sino la fuente de esa increíble fortaleza. La elección que tenía que tomar ya no era sobre negocios, era sobre el tipo de hombre que quería ser, el que destruía mundos o el que, quizás, por primera vez en su vida, salvaba a uno. Ricardo Balbuena pasó la noche en vela. Su ático, normalmente un santuario de orden y control, se había convertido en una jaula. Caminaba de un lado a otro sobre el frío mármol, con el informe de Morales en una mano y un vaso de whisky en la otra. El alcohol, sin embargo, no lograba apagar el incendio que la verdad había provocado en su mente. Cada detalle de la historia de Mateo y Elena era como un fragmento de espejo roto que reflejaba una parte distorsionada de su propia vida. El hijo perdido, la traición de un ser querido, la amenaza de depredadores financieros, la lucha desesperada por proteger un legado. Él había respondido a su propia tragedia, envolviéndose en una armadura de cinismo y poder. Ellos, en cambio, habían construido un escudo con harina, agua y una lealtad inquebrantable. Su método era silencioso, digno, anacrónico. El suyo había sido ruidoso, brutal y espectacularmente exitoso, pero lo había dejado hueco. Un rey solitario en un castillo de cristal. Por primera vez en 20 años, la lógica implacable que lo había guiado le pareció insuficiente, incluso estúpida. Su plan de demolición era el de un bárbaro que, sin entender el valor de un antiguo mosaico, se prepara para pulverizarlo y construir encima un aparcamiento. El dilema que lo atormentaba no era simplemente una elección entre un proyecto inmobiliario y la vida de 3 personas. Era una elección sobre sí mismo. Podía dar media vuelta, abandonar el proyecto y volver a su mundo, dejando que se las arreglaran solos. Sería una pérdida financiera, una pequeña herida en su ego de magnate, pero su alma permanecería intacta, segura en su fortaleza de hielo. O podía hacer lo impensable, podía intervenir, podía usar su poder, no para construir una torre con su nombre, sino para librar una guerra que no era suya. Al amanecer, con las primeras luces tiñendo de gris el horizonte de la ciudad, tomó una decisión. No sería una retirada ni una simple donación, sería una ofensiva. Los hombres que habían atormentado a Mateo y Elena eran del mismo tipo que Javier, su antiguo amigo. Depredadores que se alimentaban de la debilidad y la confianza. Y si había algo que Ricardo Balbuena sabía hacer mejor que nadie, era cazar depredadores. Esa mañana no se puso su traje de poder. Eligió de nuevo la ropa casual, el disfraz de hombre ordinario. No llamó a su chofer. Condujo él mismo, no el Lexus, sino el sedán más discreto. No llevaba un maletín con un contrato, solo el peso de su nueva resolución. Cuando entró en la Espiga de Oro,
La campanilla sonó en un ambiente ya cargado de tensión. Elena y Mateo estaban trabajando, pero sus movimientos eran mecánicos, sus rostros ensombrecidos por la preocupación. Era evidente que su encuentro del día anterior había dejado una marca. «Necesito hablar con ustedes dos», dijo Ricardo, su voz desprovista de la arrogancia de sus visitas anteriores. Era tranquila, seria, con un peso que silenció el local. En privado, Mateo dudó, mirando a Elena, quien asintió levemente. El anciano colgó el cartel de cerrado en la puerta y los guió a la pequeña trastienda, un espacio abarrotado de sacos de harina, estanterías con utensilios de panadería y una vieja mesa de madera en el centro. Las dos niñas, Sofía y Luna, estaban en un rincón, dibujando en un cuaderno, pero levantaron la vista, sus ojos grandes y curiosos fijos en el intruso. «Niñas, ¿por qué no vais a jugar al apartamento un ratito?», dijo Elena con suavidad. Las niñas obedecieron en silencio, no sin antes lanzar una última mirada a Ricardo. Cuando estuvieron solos, un silencio tenso llenó la habitación. «No he venido a hacer otra oferta», comenzó Ricardo, yendo directo al grano. «He venido porque anoche descubrí la verdad». Vio cómo el color desaparecía del rostro de Elena. Mateo se puso rígido, su cuerpo de anciano adoptando una postura defensiva. «No sé de qué habla», dijo el panadero, su voz ronca. «Basta de juegos, Mateo», dijo Ricardo, su mirada fija en el anciano. «Sé lo de su hijo. Sé que se llamaba como usted. Sé del accidente. Y sé de su socio, Carlos Ríos», dijo mirando ahora a Elena, que se estremeció como si la hubieran golpeado. «Sé que los abandonó. Y sé por qué. Sé de la deuda. Y sé de los prestamistas que los han estado extorsionando durante 7 años». El aire se volvió irrespirable. La confesión de que conocía su secreto más oscuro y peligroso los había dejado completamente vulnerables. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de pánico. Mateo parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. «¿Usted, cómo, ha estado investigándonos?», susurró Elena, su voz una mezcla de miedo y traición. «Sí», admitió Ricardo sin rodeos. «Al principio, porque no entendía su rechazo, porque mi mundo no funciona así. Pero lo que descubrí…» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Lo que descubrí no es un negocio, es una guerra, y ustedes han estado luchando solos durante demasiado tiempo». «Esta no es su guerra, señor Balbuena», dijo Mateo, recuperando un ápice de su antiguo orgullo. «Es nuestra carga». «Se equivoca», replicó Ricardo, y por primera vez su voz se cargó de una emoción genuina, una frialdad que no era de negocios, sino de una furia antigua y personal. «Yo he lidiado con depredadores toda mi vida, con hombres que se alimentan de la confianza y la destruyen. Hombres como los que le hicieron esto a su hijo. Hombres como el que traicionó a esta mujer. Hombres como el que me traicionó a mí. Esta es exactamente mi guerra». Se inclinó sobre la mesa, sus manos apoyadas en la madera enharinada. Su oferta no fue de dinero. Fue un pacto de acero. «No les ofrezco caridad, les ofrezco una alianza. Permítanme usar mis recursos, mi poder, para terminar con esto. Para neutralizar a esos hombres para siempre. No quiero su receta. No quiero su panadería. Quiero destruir a la gente que los está destruyendo a ustedes. Déjenme luchar esta batalla. Por ustedes. Y por mí». Mateo y Elena lo miraron, estupefactos. Esperaban amenazas, coacción, ofertas humillantes. No esperaban a un campeón inesperado. Vieron en sus ojos no la avaricia de un magnate, sino la convicción de un soldado que reconoce un campo de batalla familiar. «¿Por qué?», logró preguntar Elena. «Porque anoche, al leer su historia, me reconocí en ella. Y me di cuenta de que la única diferencia entre ustedes y yo es que yo gané mi guerra y me convertí en un hombre poderoso, pero vacío. Y ustedes están a punto de perder la suya, pero se han mantenido íntegros. Quizás, si los ayudo, pueda recuperar algo de la integridad que perdí por el camino». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de tensión, sino de consideración. Mateo, el viejo panadero desconfiado, miró a Ricardo durante un largo minuto, y luego, con un gesto lento y solemne, extendió su mano enharinada sobre la mesa. Ricardo la estrechó. El pacto estaba sellado. La batalla comenzó esa misma tarde.
Ricardo transformó la sala de juntas de su ático en un cuarto de guerra. Reunió a su equipo de élite: Morales, el jefe de seguridad; Rojas, su abogado principal, y un equipo de forenses contables y expertos en ciberseguridad. «Señores», comenzó Ricardo, proyectando en una pantalla gigante las fotos de los prestamistas que Morales había conseguido. «Olviden todo lo demás. Nuestra única prioridad durante las próximas semanas son estos hombres. Quiero un ataque total y absoluto, por todos los flancos». La estrategia se desarrolló con una precisión militar. «Rojas», ordenó Ricardo, «quiero que su equipo investigue cada aspecto legal de las operaciones de estos individuos. Quiero saber si pagan sus impuestos, si sus negocios fachadas son legítimos. Busquen cualquier infracción, por pequeña que sea. Vamos a ahogarlos en demandas, en auditorías, en burocracia. Quiero que la simple visión de un papel con membrete oficial les produzca un ataque de pánico. Morales, usted se encargará de la inteligencia. Quiero saber todo sobre ellos. Sus amantes, sus vicios, sus enemigos, dónde blanquean su dinero. Quiero saber si tienen deudas con gente aún más peligrosa que ellos. Vamos a filtrar anónimamente esa información a sus rivales y a la policía. Vamos a sembrar el caos en su organización desde dentro. Y ustedes», dijo, dirigiéndose a los contables, «van a seguir el rastro del dinero, cada céntimo que han extorsionado a la panadería durante 7 años. Encontraremos las cuentas, los testaferros. Vamos a congelar sus activos. Vamos a dejarlos sin nada». Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo dirigió la operación con la misma intensidad que aplicaba a sus negocios, pero con un propósito diferente. Las noches las pasaba en su cuarto de guerra, analizando datos, dando órdenes. Los días, sin embargo, eran diferentes. Seguía visitando la panadería. La atmósfera allí había cambiado. La tensión del secreto había sido reemplazada por la tensión de la esperanza y el miedo. Elena y Mateo habían depositado su fe en él, y el peso de esa confianza era inmenso. En sus visitas, Ricardo ya no era el magnate. Hablaba con Mateo sobre la historia de la panadería. Probaba los diferentes tipos de pan. Y pasaba tiempo con Elena, conversaciones tranquilas mientras ella limpiaba o preparaba la masa. Descubrió en ella una inteligencia aguda y una fuerza silenciosa que lo asombraban. Hablaban no de la operación en curso, sino de sus vidas, de sus hijas, de los sueños que ella había abandonado. Un lazo de respeto mutuo y una extraña comprensión comenzó a formarse entre ellos, 2 supervivientes de naufragios diferentes que se encontraban en la misma orilla. La ofensiva de Ricardo fue brutalmente efectiva. Los prestamistas, liderados por un hombre tuerto y violento conocido como El Sordo, empezaron a sentir la presión. Un día, una inspección de Hacienda clausuró uno de sus negocios fachada. Al día siguiente, una de sus cuentas bancarias clave fue congelada por una investigación de blanqueo de capitales. Sus rivales empezaron a moverse en su territorio, envalentonados por rumores y filtraciones. Estaban siendo desmantelados pieza a pieza, sin saber de dónde venía el ataque. Pero los animales acorralados son los más peligrosos. Una noche, cuando Ricardo estaba revisando los últimos informes con Morales, su teléfono sonó. Era Elena. Su voz era un susurro aterrorizado. «Están aquí». El corazón de Ricardo se heló. «¿Quién es, Elena?» «Ellos. El Sordo y 2 de sus hombres. Han forzado la puerta. Están abajo, en la panadería. Están rompiéndolo todo. Mateo ha intentado detenerlos y lo han golpeado. Por favor, las niñas». Ricardo sintió una oleada de furia helada. «Elena, escúchame. Coge a las niñas. Enciérrate en el baño del apartamento y no salgas bajo ninguna circunstancia. No hagas ruido. Voy para allá». Colgó y miró a Morales. «Activa el protocolo de crisis. Reúne al equipo de extracción. Nos vemos allí en 10 minutos. El clímax de la guerra no se libraría en una sala de juntas, sino en el suelo enharinado de una vieja panadería». Ricardo llegó en un vehículo sin distintivos, seguido por otros 2. Morales y su equipo, hombres discretos pero de aspecto formidable, salieron con él. Entraron en la panadería. La escena era de caos. El mostrador de madera estaba volcado. Había pan y harina por todo el suelo. Mateo estaba en un rincón, con un corte en la frente, pero con los ojos llenos de un desafío intacto. El Sordo,
Un hombre corpulento y con una cicatriz que le cruzaba un ojo ciego estaba en el centro de la tienda, con un bate de béisbol en la mano. «¡Herrero, viejo estúpido!», gritaba. «¿Creíste que podías jugar con nosotros? ¿Creíste que podías dejar de pagar? Esta panadería es mía». Al ver entrar a Ricardo y a sus hombres, el sordo y sus matones se giraron, sorprendidos. «¿Y tú quién coño eres?», gruñó. Ricardo avanzó con calma, su rostro una máscara de furia controlada. No miró a los matones. Su mirada estaba clavada en el sordo. «Mi nombre es Ricardo Balbuena, y tú has cometido 2 errores muy graves», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «El primero, tocar a este hombre. Y el segundo, entrar en mi propiedad». «¿Tu propiedad?», se burló el sordo. «Esta pocilga es de este viejo». «No desde ayer», dijo Ricardo, sacando un archivo de su chaqueta. «Ayer por la mañana, mi corporación compró la totalidad de la deuda que este negocio tenía con el Banco Central. Deuda que usted y sus socios usaron como garantía para sus propios préstamos. Al entrar en impago con el banco, lo que hicieron esta mañana gracias a que congelé sus cuentas, la propiedad de este edificio y de todo lo que hay en él, ha pasado a ser mía. Así que estás destrozando mi propiedad, agrediendo a mi inquilino y amenazando a mi socia comercial». Dejó caer el archivo sobre una de las mesas intactas. «En ese archivo, el sordo, está cada transacción ilegal que has hecho en los últimos 10 años. Suficiente para encerrarte a ti y a tus amigos durante el resto de vuestras miserables vidas. Tienes 2 opciones. La primera, desapareces. Tú y tus hombres. Os vais de esta ciudad esta noche y no volvéis jamás. Olvidáis el nombre de Herrero, el de Ríos y el de esta panadería. La segunda opción, entrego este archivo al fiscal general, que casualmente es un buen amigo mío, y disfruto viéndote envejecer en una celda». La cara del sordo pasó del rojo de la ira al blanco del miedo. Miró a Ricardo, luego a los hombres de Morales, que se habían posicionado bloqueando la salida. Vio en los ojos de Ricardo no a un negociador, sino a un ejecutor. La batalla había terminado. Estaba en jaque mate. Tiró el bate al suelo con un estruendo y, sin decir una palabra, les hizo un gesto a sus hombres y salieron de la tienda, desapareciendo en la noche. La amenaza se había ido, para siempre. Ricardo corrió hacia Mateo, ayudándolo a sentarse. «Morales, llama a un médico, ahora». Luego subió las escaleras de 2 en 2. Forzó la puerta del baño. Encontró a Elena en el suelo, abrazando a sus 2 hijas, que lloraban en silencio. Las 3 temblaban. Cuando Elena lo vio, una oleada de alivio tan profunda la recorrió que se echó a llorar. Esta vez no de miedo, sino de pura gratitud. Ricardo se arrodilló frente a ellas. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, su presencia una promesa de seguridad. Cogió la pequeña mano de una de las niñas y la apretó con suavidad. La crisis había terminado. El peligro inmediato había pasado. En medio del desastre de su amada panadería, con el olor a pan mezclado con el hedor de la violencia, las barreras finales entre ellos se habían derrumbado. Ya no eran el magnate, el panadero y la empleada. Eran supervivientes, aliados. El principio de algo nuevo y desconocido. La jornada para sanar y reconstruir sus vidas, libres de la sombra del miedo, no había hecho más que empezar. La noche después del enfrentamiento no trajo consigo el sueño, sino una calma agotada y extraña. El peligro inmediato se había evaporado, dejando tras de sí el desorden físico de la panadería y un nuevo paisaje emocional entre los 4 supervivientes. Ricardo no se marchó. Después de que el médico atendiera a Mateo, asegurando que sus heridas eran superficiales y de que las niñas, calmadas y seguras, finalmente se durmieran, él se quedó. Se sentó con Mateo y Elena en la pequeña cocina del apartamento, entre el aroma a pan y el olor a miedo que aún flotaba en el aire, y por primera vez hablaron no como adversarios o aliados de conveniencia, sino como personas. El amanecer encontró a Ricardo no en su ático de lujo, sino durmiendo torpemente en el viejo sofá del Salón de los Rojas, con una manta raída que Elena le había ofrecido. Despertó con el sonido de suaves susurros. Eran Sofía y Luna, que lo observaban con una curiosidad solemne, como si fuera una extraña criatura exótica que había aparecido en su sala de estar.
Cuando abrió los ojos, no gritaron ni corrieron. Simplemente le sonrieron. Una sonrisa tímida y genuina. En esa sonrisa, Ricardo sintió el primer ladrillo de un nuevo mundo. La reconstrucción de la panadería se convirtió en el proyecto central de las siguientes semanas. Fue un acto simbólico y terapéutico para todos. El viejo Ricardo Balbuena habría enviado a un equipo de contratistas con un cheque en blanco. El nuevo Ricardo se arremangó la camisa. Insistió en financiar la restauración, pero bajo la estricta supervisión de Mateo y Elena. «Este es su hogar», les dijo. «Yo solo soy el que firma los cheques. Ustedes son los arquitectos». Contrató a los mejores artesanos de la ciudad. Un viejo ebanista pasó una semana restaurando el mostrador de madera maciza, lijando las cicatrices de la violencia y las del tiempo, devolviéndole su brillo noble sin borrar el carácter de sus años. Un equipo de restauradores levantó con cuidado las baldosas hidráulicas originales, limpiando cada una a mano antes de volver a colocarlas. Las paredes fueron pintadas de un blanco cálido, y la fachada verde desvaída fue restaurada a su tono original, un verde esmeralda profundo y acogedor. Ricardo incluso encontró a un herrero que replicó la vieja campanilla de latón, y su tintineo, ahora claro y brillante, sonaba como una promesa de nuevos comienzos. Durante este tiempo, las dinámicas entre ellos se profundizaron. Mateo, recuperándose de sus heridas, observaba a Ricardo trabajar. Vio al magnate discutir con los artesanos, no con arrogancia, sino con un genuino interés por preservar la esencia del lugar. Vio cómo trataba a Elena, no con condescendencia, sino con un respeto creciente por su inteligencia y su fortaleza. El viejo panadero, cuya desconfianza había sido tan dura como la corteza de su pan, comenzó a ablandarse. Una tarde, mientras revisaban los nuevos hornos que Ricardo había insistido en comprar, Mateo lo llevó a la trastienda. Allí, en un pequeño refrigerador de aspecto antiguo, había un recipiente de barro cubierto con un paño. «Esta es la madre», dijo Mateo con reverencia. «La original. Tiene más de 120 años. Sobrevivió a 2 guerras mundiales, a una travesía por el océano y a la estupidez de mi propio hijo». Abrió el recipiente. Dentro, una masa burbujeante y de olor agrio y complejo. «El pan de la emperatriz no es solo una receta», continuó Mateo, mirando a Ricardo a los ojos. «Es un organismo vivo. Hay que entenderlo, escucharlo. Sabe cuándo tiene frío, cuándo tiene hambre. Sabe cuándo está triste. Le enseñaré. No porque quiera que sea un panadero, sino porque creo que es hora de que alguien más, aparte de Elena y yo, entienda lo que significa cuidar de algo que tiene alma». Para Ricardo, esa oferta fue más valiosa que cualquier contrato que hubiera firmado. Aprender los secretos de la masa madre se convirtió en un ritual. Pasaba horas en la panadería restaurada, con las manos cubiertas de harina, aprendiendo a alimentar a la madre, a sentir la textura de la masa, a entender el lenguaje silencioso del pan, y en el proceso sentía que estaba alimentando y sanando una parte de sí mismo que había estado muerta de hambre durante años. Elena, por su parte, floreció. Liberada de la amenaza constante y del peso de la supervivencia diaria, su verdadera naturaleza emergió. Era inteligente, organizada, con un don natural para tratar con la gente. Ricardo, al verla coordinar a los artesanos, gestionar los pedidos de nuevos suministros y planificar la reapertura, se dio cuenta de lo absurdamente infrautilizada que había estado. Un día, se sentó con ella en la trastienda, ahora limpia y luminosa. Le presentó una carpeta. «Elena, quiero proponerte algo», dijo. «He estado pensando en el futuro de La Espiga de Oro. Con la deuda desaparecida, este lugar puede ser algo más que un escudo. Puede ser un negocio próspero, en sus propios términos. No queremos convertirnos en una franquicia, Ricardo», dijo ella al instante, con un matiz de su antigua cautela. «No, exactamente lo contrario», sonrió él. «Quiero que sea aún más artesanal, más exclusivo, pero necesita una gestión adecuada. Alguien que maneje las finanzas, que trate con los proveedores, que planifique el crecimiento. Y esa persona eres tú». Abrió la carpeta. Dentro había documentos para constituir una nueva empresa. La Espiga de Oro, Herrero y Ríos, S.L. Quiero que seas la directora gerente y la socia mayoritaria,
con un 60% de la empresa. Mateo tendrá un 30% como maestro panadero y fundador. Y yo me quedaré con un 10% como socio inversor silencioso. Es tu empresa, Elena, tu futuro. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No era caridad, era empoderamiento. Era el reconocimiento de su valía, de su inteligencia. Era la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar, de construir algo para sus hijas. «Acepto», susurró, su voz cargada de una emoción que las palabras no podían expresar. La transformación completa de Ricardo necesitaba un último acto simbólico, una pira funeraria para su antiguo yo. Una tarde, llegó a la panadería con un gran rollo de papel bajo el brazo. Reunió a Mateo y a Elena en el centro del local recién restaurado. «Cuando vine aquí por primera vez», comenzó, su voz resonando en el espacio silencioso, «no vi una panadería. Vi un obstáculo. Vi un edificio viejo en un terreno valioso». Desenrolló los papeles sobre el mostrador. Eran los planos arquitectónicos de la Torre Balbuena, el rascacielos de 25 pisos. Les mostró el diseño, la maqueta digital, la escala de su ambición. Mi plan era demoler todo esto, borrar su historia y construir la mía encima, porque creía que mi historia, hecha de acero y cristal, era más fuerte. Mateo y Elena miraron los planos, la escala de la destrucción que él había planeado para ellos. Pero en sus ojos no había rencor, solo una comprensión silenciosa de lo lejos que había viajado aquel hombre. «Estaba equivocado», continuó Ricardo, su voz firme. «Me habéis enseñado que la verdadera fuerza no está en lo que construyes, sino en lo que persevera, en lo que tiene alma». Y entonces, ante sus ojos asombrados, cogió los planos, los que le habían costado una fortuna a su empresa y habían sido el centro de sus ambiciones durante más de un año, y los rompió por la mitad, y luego otra vez, y otra, hasta que solo tuvo un puñado de papel rasgado en las manos, los restos de un futuro que ya no deseaba. «La espiga de oro es más valiosa para esta ciudad, y para mí, que cualquier torre que yo pueda construir», dijo, dejando caer los trozos de papel en una papelera. Ese acto fue su capitulación final, la muerte del viejo Ricardo. En ese momento, también tomó una decisión sobre su propio pasado. A través de Morales, se enteró de que la empresa de Javier, su antiguo amigo y traidor, estaba al borde de la quiebra. El Ricardo de antes habría saboreado la noticia, habría orquestado una adquisición hostil, habría disfrutado destruyéndolo como él fue destruido. El nuevo Ricardo sintió nada, un leve eco de tristeza quizás. Hizo una llamada anónima a un fondo de inversión amigo y les sugirió que echaran un vistazo a la empresa de Javier, insinuando que era una buena oportunidad de reestructuración. Fue un acto de indiferencia, la forma más pura de perdón. La venganza ya no tenía sabor. Con el pasado enterrado, solo quedaba construir el futuro. La relación entre Ricardo, Elena y Mateo se había convertido en algo que se parecía mucho a una familia. Ricardo era una figura paterna para las niñas. Elena era su confidente, su socia, su ancla a la realidad. Y Mateo se había convertido en el sabio patriarca que Ricardo nunca tuvo. La resolución definitiva no fue una propuesta de matrimonio, ni una mudanza a una mansión. El corazón de su nueva familia no estaba en el lujoso mundo de Ricardo, sino allí mismo, en la humilde panadería. El hogar ya estaba construido. La oferta final fue un acto de integración. Ricardo, con su 10% de la nueva empresa, les propuso un plan, no para expandirse, sino para prosperar. Usó su pericia para crear una lista de clientes exclusiva para el pan de la emperatriz. Negoció contratos con los mejores hoteles y restaurantes de la ciudad, que pagaban precios astronómicos por tenerlo en sus menús. Ayudó a Elena a establecer un sistema contable moderno, y en secreto, compró el edificio entero, poniéndolo a nombre de una sociedad controlada por Elena y Mateo, asegurando que nadie nunca más pudiera amenazar su hogar. Una tarde, mientras los cuatro estaban en la trastienda, Ricardo se dirigió a ellos. «Vosotros me acogisteis en vuestro mundo, me enseñasteis el valor de vuestro legado, y ahora, si me aceptáis, me gustaría formar parte de él de manera oficial. Sois la única familia que tengo. Y dijo, posando una mano enharinada en la vieja mesa de madera,
Es el único lugar al que quiero llamar hogar. Un año después. Sábado por la mañana en la Espiga de Oro. La panadería, restaurada a su antigua gloria, era un hervidero de actividad. La luz del sol se filtraba por los ventanales limpios, iluminando a una clientela bulliciosa y feliz. El aire olía a pan, a café recién hecho y a comunidad. La escena contrastaba de forma casi violenta con la imagen de Ricardo observando el local desde la fría soledad de su coche. Él ya no observaba desde la distancia. Estaba en el centro de la acción, detrás del mostrador. Llevaba una camisa cara, pero encima un delantal blanco manchado de harina. Intentaba, con una torpeza cómica, meter una hogaza de pan en una bolsa de papel, mientras Sofía y Luna, sentadas en un taburete, se reían a carcajadas de su ineptitud. «Así no, Ricardo», le instruía Sofía, con la autoridad de una experta. «Se te va a romper la corteza». Elena, desde el otro extremo del mostrador, atendiendo a otro cliente, lo miraba con una sonrisa llena de afecto y diversión. Su rostro ya no mostraba el cansancio de la supervivencia, sino la confianza serena de una mujer dueña de su destino. Mateo, sentado en su mesa de siempre, junto a la ventana, sorbía un café. Ya no horneaba a diario. Había pasado oficialmente el testigo a Elena, pero seguía siendo el alma del lugar. Observaba la escena. Ricardo riendo con las niñas. Elena trabajando con una gracia eficiente. Y una sonrisa de profunda paz se dibujaba en su rostro. Era la sonrisa de un hombre que ve su legado no solo preservado, sino floreciendo de una manera que nunca había soñado. Un cliente habitual se dirigió a Ricardo. «¿Desde cuándo el gran jefe trabaja de dependiente?» Ricardo se giró. Una sonrisa genuina en su rostro. Una sonrisa que llegaba a sus ojos y los transformaba. «Desde que descubrí que el mejor negocio del mundo no es vender edificios, sino formar parte de un lugar donde se hornea pan con alma». Miró a su alrededor, a las niñas, a Elena, a Mateo. El olor, el calor, el ruido, las risas. Se sintió invadido por una sensación abrumadora de pertenencia. Había pasado de querer demoler aquel lugar a ser una parte integral de él. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la cima de una torre de cristal, sino en el corazón palpitante de una humilde panadería. Había llegado buscando una propiedad y había encontrado un hogar. Había llegado buscando un negocio y había encontrado una familia.